Bienvenidos a la tercera parte de este módulo número uno y en esta sección veremos lo que es el módulo de capas. El módulo de capas se encuentra en la esquina superior derecha, es este que podemos ver aquí. En la parte superior tiene una barra de color gris en el cual podemos ubicar el cursor o el lápiz, dar clic y arrastrarlo y ubicarlo en la parte de nuestro lienzo o pantalla que mejor nos convenga. Por defecto viene de este lado, yo lo utilizo también allí sin ningún problema. Para cerrarlo, nos vamos al botoncito rojo de toda la esquina y damos clic para que no aparezca en nuestra interfaz. Si por error hacemos esto y queremos habilitarlo nuevamente, nos vamos al menú general y en ventana habilitamos la sección que dice editor de capa. Damos clic y vuelve a aparecer. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, vienen dos capas por defecto. La primera es la capa fondo y la segunda es la capa número uno. La capa fondo no se puede eliminar ni tampoco podemos realizar trazos sobre esta capa. Lo único que podemos hacer con esta sección, con esta primera capa de fondo, es ocultarla. Como pueden ver ahí, se transformó en una transparencia. Esto no funciona para exportar firmas, por ejemplo, con una transparencia de fondo para poder ubicarla sobre las demás ilustraciones que vayamos haciendo. Para que vuelva a aparecer el fondo, le damos clic sobre el ojito y vuelve a tornarse del color base que trae por defecto, que es blanco. La otra modificación que podemos realizar sobre esta capa es cambiar el color del fondo. Para eso nos ubicamos en el círculo del lado derecho, damos clic ahí y nos va a abrir el editor de color. Este editor de color lo veremos más adelante en otro módulo, pero de manera sencilla les voy a mostrar cómo pueden cambiar el color de su fondo. Una vez se abre el editor de color, van a ir sobre esta rueda cromática y yendo sobre el círculo que está aquí, que es el control de color, van a dar clic y lo van a mover. Y en el prisma del centro, como ven, dependiendo de a qué color me aproximo con la ruedita, se va a ir cambiando de tono, ¿sí? Este prisma del centro va a ir cambiando de tono. Esto quiere decir que lo que vemos ahí en el prisma es el color que realmente estamos escogiendo. Por ejemplo, si nos vamos aquí al magenta, si damos clic en este preciso momento para aceptar ese color, el fondo no va a cambiar de color porque la rueda principal, que es la que determina el color del fondo y tanto de los pinceles, se encuentra totalmente en el color blanco. Esta ruedita es la que va a determinar el color. Como ven, en la parte de arriba hay un cuadrito que se encuentra de color blanco en este momento y es lo que determina cuál realmente es el color que está saliendo al final. Si movemos esta ruedita, vemos que empieza a cambiar. Este prisma nos va a dar tanto el color central como un tono hacia los grises, hacia el magenta, hacia lo que es la luminosidad de color blanco y la luminosidad más oscura o la oscuridad de color más puro hasta llegar al negro. Si lo ubicamos aquí en esta parte magenta, como ven, ahí se cambió de tono el fondo. Una vez destinamos el color que queremos utilizar de fondo, damos en cerrar y ya queda de esta manera. Vamos a dejarlo en blanco como viene por defecto porque no funciona mucho mejor para trabajar lo que es el boceto de nuestra ilustración. Ahora, en el mismo panel de capas nos aparece por defecto la capa número uno. Esta capa tampoco se puede eliminar, solo podemos ocultarla de la misma manera, yendo al icono de vista, el ojo que aparece en la esquina superior izquierda de cada capa y dando clic se oculta. Es lo único que podemos realizar con esta capa en general. O sea, no podemos eliminarla ni tampoco consta de un color de fondo porque es una transparencia para trabajar sobre la capa base que es el fondo que aparece aquí. Podemos realizar otro tipo de modificaciones con esta capa. En esta capa sí podemos empezar a realizar trazos. Escogí esta herramienta de estilo de dibujo. Vamos a realizar algunos trazos.
Por ejemplo, un cuadrado, un círculo, una línea y una línea puntual, ¿vale? Como ven, en esta capa sí pude realizar trazos. Y si pueden observar que los trazos que he hecho en esta capa aparecen como vista previa en la capa que estamos trabajando actualmente, que es la capa número uno. Esta vista previa lo que nos permite es que cuando ya tenemos varias capas de trabajo, podemos ubicar con solo ver la vista previa la capa en la que queremos realizar alguna otra modificación. Por el momento, si intentamos eliminar esta capa yendo sobre el menú hamburguesa, no vamos a tener habilitada la opción de borrar. Vamos a tener habilitada esta primera opción de borrar, que lo único que permite es borrar los trazos que están dentro de esta capa, pero la capa permanecerá en el panel de capas aún así. Si vamos ahí, podemos borrar los trazos que se realizaron, pero la capa uno sigue estando vigente. Vamos a echar para atrás. Ahora, para agregar una nueva capa, vamos a ir sobre el signo más que está en la parte superior del panel de capas. Damos clic ahí y como ven, apareció ahora la capa número 2. Bien, ahora que tenemos dos capas de trabajo adicional del fondo, nos va a permitir borrar cualquiera de las dos que se encuentre. Y así sucesivamente, cada vez que vayamos agregando nuevas capas, podremos borrarlas también. Por ejemplo, antes no podíamos borrar la capa número uno, solo los trazos dentro de la capa, pero la capa permanecía dentro del panel, dentro del proyecto de trabajo. Bien, si vamos sobre el menú hamburguesa que está en la esquinita superior derecha del panel, ahora vemos que aparte de borrar los trazos dentro de la capa, también tenemos la opción de borrar, la segunda opción de borrar. Estas opciones de borrar no especifica si solamente es para limpiar la capa o para borrar la capa totalmente. Pero aquí estamos viendo que la primera opción es para limpiar la capa y la segunda opción para eliminar la capa totalmente. Si vamos aquí, como ven, hemos eliminado la capa número uno y tenemos la capa número 2. Bien, cada vez que seguimos agregando nuevas capas, va a llevar el nombre y la numeración siguiente dependiendo de la última capa que hayamos agregado. Si agregamos una nueva capa, aparecerá la capa número 3 y la capa número 4. Pero vamos a suponer que eliminamos esta y la tercera capa también. Tenemos en este momento la capa número 2. Sin embargo, si agregamos una nueva capa, no se va a agregar con el nombre número 3, sino que va a darle el nombre y la numeración dependiendo de la última capa que se había agregado, que era la número 4. O sea que si agregamos una nueva capa, va a aparecer con la numeración número 5. Vamos a verlo. Como ven ahí, dice capa 5 y aquí capa 2. A pesar de que hayamos borrado las anteriores, ella va a seguir con la numeración dependiendo de la cantidad de capas que hayamos creado. Ahora, si queremos mover esta capa a la parte superior o viceversa, o dependiendo si tenemos varias capas, pero queremos que una de estas vaya al fondo o una de las que están en el fondo vaya a la parte superior, dependiendo de lo que estemos ilustrando, vamos a poder moverlas exceptuando el fondo. El fondo nunca podremos moverla del sitio donde está, que es la capa base. Para mover una capa, por ejemplo, si en esta capa estoy trabajando mi boceto y quiero tenerla al principio, vamos a ir sobre el icono de la derecha que tiene una flechita hacia arriba y hacia abajo. Damos clic ahí y sin soltar la ubicamos en la parte superior o en la parte entre las capas que queremos que se ubique. Como ven, se va marcando en una línea celeste la ubicación actual de la capa que estamos arrastrando. Si la soltamos ahí, se va a ubicar entre la capa 6 y la capa 7. Vamos a soltarla y como ven aquí está la capa 6, la capa 7 y la capa 2 se ubicó en medio de las dos. Si queremos que vaya a la parte de arriba, porque a veces cuando tenemos muchas capas, no podemos arrastrarla hacia arriba a la totalidad porque el programa no lo permite, pero podemos soltarla en una sección y después volver a arrastrar hacia la parte superior. Entonces vamos a dar clic y la arrastramos hasta la parte superior
y aquí la tenemos de primero. Si queremos renombrar la capa, cambiarle el nombre, podemos hacerlo de dos maneras. Yendo a la capa que queremos renombrar primero, seleccionándola y sobre el menú hamburguesa damos clic y nos vamos a la sección que dice cambiar nombre. Aquí podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, si estamos trabajando una ilustración en varias capas y digamos que estamos trabajando en este momento con lo que es los ojos del personaje, podemos ubicar aquí entonces un nombre. Damos a aceptar y automáticamente el nombre nuevo aparece en la parte inferior, donde antes se ubicaba el nombre de capa número 7. La otra forma de renombrar una capa es yendo sobre el icono circular que tiene aquí en el medio de la capa, dando clic y sin soltar, nos vamos a la parte derecha, arrastrando el mouse sin soltar, va a aparecer esta línea, como pueden ver aquí, y vamos sobre el icono de N que dice renombrar capa. Cuando ya estamos ubicados sobre la N, soltamos y automáticamente va a aparecer el cuadro para renombrar la capa. Damos en aceptar y como ven, también se renombró esta capa. Ahora, estudiando por encima la capa, ya vimos el icono de ocultar, también vimos el icono de mover y tenemos este icono que acabamos de ver que podemos renombrar la capa desde esta función, pero que también tiene otras funciones. Vamos a verlo un poquito más adelante. Tenemos este circulito en la parte inferior izquierda de la capa que lo que nos permite es darle un color a la capa. No cambiar el fondo como hicimos con la capa fondo, sino darle un color, un distintivo a esta capa. Por ejemplo, doy clic aquí y sin soltar arrastro hacia uno de estos colores, ¿sí? Por ejemplo, si estoy trabajando en los ojos y quiero que todas las capas que pertenezcan a esta parte de la ilustración lleven un color específico, lo llevo hacia este color. Por ejemplo, aquí tenemos el puntito ahora de color azul. Igual, esta capa perteneciente al ejemplo de ojos, vamos a darle el color azul. Como ven, ahora de una manera más fácil, si tenemos muchas capas, de manera más fácil podemos ubicar la sección que queremos seguir modificando o que queremos corregir algo con lo que son los colores. Por ejemplo, aquí bajamos, queremos ubicarnos en las capas que pertenecen a la parte de la ilustración que lleva los ojos del personaje y con el icono azul nos podemos guiar. Los otros iconos visibles en la capa son esta barrita de aquí y este cuadrito de aquí. Esta barrita es la transparencia de la capa. ¿Qué es la transparencia? Vamos a poner un ejemplo. Nuevamente voy a ubicar unos trazos en esta capa, en el lienzo, en esta capa, ¿sí? Como ven ahí se ve totalmente bien el trazo, pero si yo quiero opacar un poco estos trazos, me voy sobre la barra de transparencia de la capa en la que estoy trabajando, en la que quiero modificar. Y dando clic y arrastrando hacia el fondo, ven que ahora los trazos se volvieron cada vez más opacos, incluso hasta desaparecer. Y a medida que voy subiendo, su color va tornándose nuevamente al color original. El último icono que aparece es este icono de la esquina inferior derecha que dice bloquear transparencia. En teoría, si lo activo, debería no poderse modificar la transparencia de la capa. Sin embargo, a pesar de que la activé, ahí aparece el candadito, yo puedo mover la transparencia de la capa, tanto aquí como en la parte superior donde me da el control de esta capa. Así que puede ser que esta función pues no esté totalmente optimizada.
Continuando con las funciones del icono central, vamos a dar clic sobre él y aparece tanto la opción de ocultar la capa, ¿sí? También la opción de duplicar, o sea que los trazos que tengo en esta capa se van a ubicar en una nueva capa totalmente idénticos. Si doy en duplicar, arrastrando desde el centro sin soltar hasta aquí, donde dice duplicar, va a aparecer una nueva capa duplicada con el nombre y un guión 1 que la diferencia de la capa original. Sin embargo, si yo oculto esta capa, sigue apareciendo totalmente idénticos los trazos que tenía, ¿sí? Porque he duplicado la capa, ¿vale? Ahí he eliminado la capa que dupliqué para seguir con el ejemplo. Si damos clic y nuevamente arrastramos hasta la parte superior, como vemos, lo que nos va a permitir es añadir una nueva capa, que es la misma función que tenemos en la parte superior derecha con el signo de más y también en el menú de hamburguesa con la opción de nueva capa. Aquí también podemos eliminarla dando clic y arrastrando hacia el bote de basura, borramos la capa. Ahí desapareció totalmente la capa número 1. Siguiendo con las funciones, ya vimos la función de renombrar. También tenemos la opción de fusionar todo, o sea, todas las capas que están en nuestro panel de capas se van a fusionar en una sola capa. Como ven ahí, solo aparece el fondo y la capa número 5, que es la que estamos trabajando. Todas las demás capas que estaban en el panel se han fusionado en una sola dentro de la capa número 5. Con esta función hay que tener un poquito de cuidado si la estamos utilizando, porque si seguimos avanzando con nuestra ilustración sin tomar en cuenta que ya hemos fusionado estas capas, todas las capas, entonces ya no podremos modificar cada parte de la ilustración por separado porque se ha unido como una sola. Voy a retroceder y como ven, nuevamente aparecieron todas las capas que fusioné. Pero si ustedes han avanzado después de haber realizado esta acción, lo más probable es que ya no puedan retroceder porque van a eliminar entonces el avance que han realizado después de esto. Y ya sería perder el avance que han hecho o ganar nuevamente la separación de las capas que fusionaron. Siguiendo, tenemos la opción de fusionarlo con la capa de abajo, ¿sí? Con el elemento inferior. Solamente con la capa que tiene en la parte de abajo. Como podemos observar aquí, la capa que está antes de esta es la capa número 6. Vamos a fusionarlo con la capa de abajo y ahora se ubicó en la capa 6. La capa que teníamos con el nombre ojos número 1 ha desaparecido y pasó a renombrarse con el nombre que identificaba la capa de la parte inferior. Voy a retroceder nuevamente. La última función de esta rueda es la función de bloquear la capa. Nos vamos sobre el candado que está aquí y ahora sí no podremos modificar esta capa, no podremos dibujar sobre ella. Como ven, si ubico el lápiz o el cursor en el lienzo en esta capa, aparece un signo de prohibido, o sea que no puedo realizar ningún cambio. Tampoco puedo modificar la transparencia, ahora sí ha desaparecido el control de transparencia y aparece bloqueado totalmente aquí. No puedo modificar la transparencia, pero sí puedo moverla de lugar y también cambiar lo que es el color de identificación. Esta función es excelente para cuando ya tú has terminado con lo que querías trabajar en esa capa en específico y no quieres confundirte al momento de que estás trabajando entre varias capas, siguiendo con tu ilustración y ubicarte en la capa que ya has terminado y crear algún trazo que no querías realizar en esa capa. Una vez hemos bloqueado la capa, no basta con ir sobre el icono del candadito para que se desbloquee porque no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es ir nuevamente sobre el menú del centro y arrastrar hasta el candadito abierto para desbloquear la capa. Y ahora sí, volvemos a tener todo el control de edición sobre esta capa que estaba bloqueada. En este panel de capas también tenemos la función de crear grupos o bien agrupar las capas. Para esto, en la parte superior del panel hay un icono de archivo. Vamos a dar clic ahí
y va a aparecer esta nueva capa que dice grupo número uno. Para agregar las capas a este grupo, vamos a ir arrastrándola hasta él y al soltar se van a ubicar dentro de esta carpeta. Vamos a verlo aquí, nos ubicamos sobre la capa número 7 y sobre el icono de mover vamos a arrastrarlo hasta el grupo. Ahí, como ven, se seleccionó el grupo, se seleccionó con un cuadrito celeste. Lo van a soltar y automáticamente esta capa pasa a ser parte de este archivo de grupo número uno y se seleccionó con este color gris en la parte izquierda. Vamos a darle un color y vamos a ubicar también la capa 6 dentro de este grupo. Nos ubicamos en la capa 6 y con mover vamos nuevamente a la carpeta de grupo número uno y soltamos. Y ahora esta capa también pertenece a, a este archivo de grupo número uno. Esta capa de archivo también la podemos renombrar. Y como ven, ahí le cambiamos el nombre al archivo de este grupo de capas. También tenemos todas las demás funciones de agregar una nueva capa, de eliminar el grupo, de renombrar, de desagrupar. Podemos quitar el grupo y que todas las capas que se encontraban dentro de él salgan a la parte de afuera, a la parte principal. También tenemos fusionar grupos en caso de que tengamos varios grupos, podemos fusionarlos entre carpetas de grupos, podemos bloquearlo, ocultar la vista y también duplicarlo. O sea que todas las capas que estén dentro de este grupo también se van a duplicar en el siguiente grupo duplicado. El grupo también tiene control de transparencia, o sea que esta transparencia al modificarse se van a aplicar a todas las capas que se encuentren dentro de este grupo. Por ejemplo, vamos a realizar trazos en esta capa y en esta otra. Ahora, si me ubico en la carpeta del grupo y modifico lo que es la transparencia, esta se va a aplicar a todas las capas que se encuentran dentro de este grupo, sin afectar a las capas que están fuera de este grupo. Voy a ir aquí y voy a modificar la transparencia y como ven, todas las capas que estaban dentro de este grupo han modificado su opacidad. La otra función que tenemos en la parte superior del panel es la función de agregar imagen, añadir imagen. ¿Sí? Si vamos ahí, nos va a abrir las imágenes que tenemos en nuestro ordenador y podemos importarlas al proyecto. Por ejemplo, voy a importar esta de aquí, de este personaje principal de un anime, ¿vale? Y como ven, aquí apareció en nuestro lienzo con un marco de selección. También nos aparece este globo de edición y también se ubicó dentro de una nueva capa, en la capa número 8 y que está fuera de las capas del grupo de ejemplo. Con este control podemos mover la imagen hasta donde queremos ubicarla en nuestro lienzo. También podemos agrandar la imagen o achicarla más. Podemos girarla y podemos estirarla o encogerla. Una vez hayamos modificado la imagen como queremos, damos clic en el icono de la esquina del ganchito y ya esta imagen pasó a ser parte de nuestro lienzo, pero se ubica en una capa independiente. Si queremos moverla o modificarla nuevamente, nos vamos sobre la barra de herramientas en esta sección que dice transformación rápida, nos aparece este control y podemos nuevamente arrastrarla, nuevamente agrandarla o achicarla, girarla igualmente y estirarla y encoger. Esta función ustedes la pueden utilizar de la forma que más les convenga o dependiendo de lo que quieren lograr. En mi caso, la utilizo para importar las imágenes de la paleta de colores que quiero utilizar. Por ejemplo, si quiero sacar o utilizar la paleta de colores de esta imagen, yo la importo al proyecto, la ubico en una esquinita del lienzo y voy sacando los colores de esta imagen que quiero utilizar para mi ilustración, para colorear mi ilustración. Y luego de haber obtenido los colores que quiero utilizar, ¿qué hago? Pues la puedo ocultar
y así ya no interviene en mi ilustración original. Ahora, si lo que ustedes quieren es utilizar una parte de la imagen que importaron dentro de su ilustración, también lo pueden hacer, pueden modificar, ¿sí? Agrandando la imagen, por ejemplo, podemos ir borrando el fondo de la imagen y utilizando la parte que queremos. Por ejemplo, si queremos ubicar el personaje en nuestra ilustración, borramos el fondo. Obviamente esto lo realizan con más cuidado para no borrar las partes importantes. Aquí yo lo estoy haciendo rápido, solo como ejemplo. Y una vez ustedes ya borran todo el fondo de la imagen o toda la parte de la imagen que no quieren utilizar, que van a descartar, y ya tienen su personaje totalmente seleccionado, ¿vale? Ya con esto pueden ubicarlo pues dentro de su ilustración y ya este pasa a ser parte de su ilustración. Obviamente tienen que hacer un mejor recorte. Yo aquí lo hice muy rápido. Les pueden agrandar e ir borrando poquito a poquito lo que son las partes de la ilustración o de la imagen que no quieren. O también lo pueden hacer con la herramienta de selección. Cómo quitar el fondo de una imagen con la herramienta de selección. Para eso vamos a importar una imagen de este mismo personaje, pero un poco más sencilla. Ahora con la herramienta de polilínea vamos a ir puntuando sobre todas las partes y contornos de la imagen que queremos conservar. Esta parte la voy a poner en cámara rápida para que no se haga tan tedioso ver todo el proceso de selección. También lo voy a hacer de manera muy rápida y sencilla, lo que va a causar que algunas partes no estén totalmente bien seleccionadas, pero lo que les quiero es mostrar cómo hacerlo y ya ustedes más a detalle entonces van usando esta función con un poquito más de cuidado para realizar una buena selección del sujeto y que así podamos borrar el fondo de manera más óptima en una imagen utilizando este software, ya que no es un software destinado para esto realmente, pero que te da la opción de poder hacerlo de esta manera. Bien, una vez hayan hecho bien su selección, vamos a ir sobre la barra que aparece con la herramienta de seleccionar y vamos a ir donde dice invertir. ¿Sí? Invertimos la selección y luego vamos a ubicarnos en la herramienta de borrador. Ahora podemos empezar a borrar y como ven, se borra todo lo que está fuera de nuestra selección, todo el fondo. Y nuestro personaje aparece y permanece muy bien sin que se le borre ninguna parte. Vale, ahora que ya borramos el fondo, vamos a quitar la selección y podemos nuevamente mover nuestro personaje a nuestro antojo dentro del lienzo. Y como ven ahí, tenemos un recorte bastante bueno del fondo, a pesar de que la selección la hice muy rápido y sin mucho cuidado. Algunas partecitas quedaron con errores, pero esto fue por la rapidez con que hice la selección y con el poco cuidado que lo hice. Si ustedes se toman más tiempo para hacerlo más a detalle, pues tendrán una excelente selección y un excelente borrado del fondo con esta función. Si el personaje que quieren importar y borrar el fondo es un personaje más plano, más sencillo, podemos utilizar lo que es la herramienta de selección de varita mágica. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a importar una imagen, por ejemplo, utilizando este Pokémon de aquí. Ahora voy a la opción de selección y a la función de varita mágica. También voy a aumentar un poco la tolerancia de la selección y ahora voy a tratar de ubicar la varita mágica en todo el borde o contorno del personaje que quiero seleccionar. Bien, ahí como ven, seleccionó todo el borde del personaje y también el borde de la imagen.
¿Qué quiere decir que tienes seleccionado tanto el personaje como el borde de la imagen? Que ya la selección está invertida. Así que podemos utilizarla así mismo como está, solamente habilitando la goma dura o borrador. Vamos a habilitarlo y vamos a empezar a borrar. Voy a aumentarle un poquito el tamaño. Vamos a empezar a borrar todo el fondo. Y como ven, hemos eliminado todo el fondo de manera mucho más rápida, pero esto porque este personaje es un poquito más sencillo o más plano y esto permite que la herramienta o la función de varita mágica haga la selección de manera más óptima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quitamos la selección y ahora ya tenemos nuestro personaje sin el fondo que traía desde un principio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos achicarlo y ubicarlo al lado de nuestro otro personaje. Y listo, tenemos dos personajes a los que le eliminamos el fondo de manera bastante sencilla, bastante rápida y que nos ofrece un buen resultado. Continuando con el panel de capas, tenemos la función de borrar la capa, o sea, de eliminar los trazos que se encuentren dentro de la capa en la que estamos trabajando actualmente. Ahí eliminamos el personaje, sin embargo, la capa 11 sigue estando vigente en el panel de capas. Esto es más bien para limpiar los trazos que tengamos en una capa en específico. Tenemos el menú hamburguesa que nos va a habilitar ciertas funciones que ya hemos visto a lo largo de este módulo. Sin embargo, pues también nos las brinda en este menú un poquito más organizado. Tenemos aquí añadir una nueva capa, añadir una imagen, que es lo que acabamos de ver. También un nuevo grupo, agrupar las capas, que es lo que ya vimos anteriormente. Lo de desagrupar en caso de que nos estemos ubicados en un grupo, también la función de limpiar o borrar los trazos dentro de una capa, la función de duplicar una capa, también cambiar el nombre, bloquear la capa, borrar o eliminar en la totalidad de la capa. Tenemos borrar capas ocultas, o sea que todas las capas que tengamos en nuestro proyecto que estén ocultas, que hayamos ocultado con el icono del ojito, se van a eliminar. Por ejemplo, vamos a ver, eh, vamos a seleccionar estas para ocultarlas y vamos al menú hamburguesa. Y como ven, ahora sí se habilitó la función de borrar capas ocultas porque actualmente ahora sí tengo capas ocultas en mi proyecto. Entonces, si le doy aquí, se van a eliminar todas las capas que estaban ocultas. Tenemos la opción de rasterizar una capa de texto. Rasterizar una capa de texto lo que convierte es una capa de texto editable en una capa de imagen. Por ejemplo, voy a agregar esta nueva capa y voy a agregar un texto. Ok, aquí agregué la palabra ejemplo como una capa de texto. Si vamos sobre ella, estando en la capa, si vamos sobre ella, no podemos editarla. Sin embargo, si vamos sobre el menú central de la capa, dando clic, nos va a aparecer la opción de editar capa de texto. Esto lo que nos permite es abrir nuevamente el cuadro de texto, la caja de texto y editarlo, agregar algo más, quitar, cambiar, cambiar la tipografía, cambiar el tamaño de fuente, el color, si es negrita, o sea, todas las funciones se habilitan nuevamente y como ven aquí, apareció con la modificación con el número 2 que le agregué. Ahora, si queremos que esto se convierta solamente en una imagen ya no editable, lo que vamos a hacer es rasterizar la capa de texto. Podemos verlo aquí en el menú rasterizar capa de texto. En el caso de que tengamos una sola capa de texto, se va a rasterizar solamente esta. O bien, si tenemos varias, se van a rasterizar todas. Si queremos hacerlo solamente con una capa de texto, en el caso de que tengamos varias, yendo sobre la capa, vamos al menú central y nos vamos a la función de abajo que dice rasterizar capa de texto. Una vez hacemos esto, ella se convierte en una imagen. Ahora, como ven, no nos aparece la función de editar la capa de texto. Ya no podemos escribir nuevamente en esta función e incluso podemos borrar como si fuera una imagen.
cosa que no podíamos hacer antes. Antes de que rasterizáramos la capa de texto, aquí lo regresé hasta que me diera la función de editarla. No podemos borrar, no podemos hacer ninguna acción con ningún pincel ni nada en esta capa, ¿sí? Solamente editarla desde la caja de edición de texto, solamente desde aquí. Y al rasterizarla, podemos escribir sobre esta capa, podemos borrar, podemos realizar todas las acciones como si perteneciera a un trazo original de el mismo editor, tanto de pinceles como de imágenes, etcétera. Ahora es una capa totalmente editable desde todo el panel de herramientas que nos brinda este software. Y como última parte del menú hamburguesa tenemos lo que es fusionar capas, fusionar grupos y fusionar las capas visibles. O sea, como en este caso tengo algunas ocultas, esto me va a permitir fusionar las que sí están presentes, las que sí están visibles dentro de una sola capa. Aquí a la derecha tenemos la transparencia, que es lo mismo que aparece aquí. En este caso podemos aumentarla, bajarla, es el mismo control que aparece a la derecha de cada capa, y también tenemos los modos de fusión. Por defecto, tanto en este programa como en todos los demás, cada capa tiene modos de fusión y por defecto viene en normal, ¿sí? Por defecto, todas las capas van a venir con el modo de fusión normal para que los cambios que hagamos dentro de esta capa pues se vean justo como salen originalmente del mismo programa. ¿Esto para qué nos sirve? Estos modos de fusión nos sirven para realizar ciertos efectos sobre las capas que vamos a fusionar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí máscara alfa inversa, oscurecer, multiplicar, subexposición de color. Esto lo que va a hacer es que al aplicar un efecto de fusión a esta capa, dependiendo de la función que seleccionamos aquí, a realizar cambios sobre los píxeles que están en esa capa, ya sea sobre el color o sobre la luz. Ustedes pueden ir probando si dentro de su ilustración utilizar en alguna capa estos modos de fusión les ayuda a conseguir un efecto que les guste, lo pueden aplicar. Realmente yo no utilizo estos modos de fusión, muy pocas veces lo he hecho, ya que yo ilustro y hago todo de manera manual cuando estoy dibujando, pintando, hasta conseguir el resultado que realmente quiero. Estos modos de fusión se utilizan mucho más en Photoshop al momento de estar realizando manipulación y edición de imágenes para conseguir ciertos efectos al momento de estar editando la imagen. Y bueno, con esto terminamos esta parte del módulo número uno y continuaremos en la siguiente parte, la última parte del módulo número uno, con lo que es el panel de pinceles. Así que los espero en la siguiente parte de este módulo.